tema que vamos a abordar hoy es quizá una de las emociones más frecuentes y con mucha frecuencia desgastante. Vamos a hablar hoy de las culpas. La culpa es una emoción contradictoria. Por un lado, nosotros podemos pensar que una persona que no siente culpa no puede hacer teshuvá. La culpa es el disparador de la corrección. Por otro lado, una persona que vive sumergida en la culpa se transforma en una persona culposa y es una persona que está invalidada para poder motorizar cambios. Entonces vamos a intentar definir y describir cómo funciona el mecanismo de la culpa y qué es lo que nuestros sabios nos enseñan referido a cómo nosotros deberíamos manejar o entender si las culpas que sentimos son culpas positivas o no son culpas positivas. Hay muchas culpas. Habitualmente las personas se sienten culpables por cosas que hicieron en el pasado, mayoritariamente es así, o podemos sentirnos culpables por cosas que estamos haciendo en el presente inmediato, pero básicamente las culpas se podrían dividir en dos grandes grupos. Hay culpas que son positivas y culpas que son negativas, culpas que son de acción y culpas que son de omisión. Por ejemplo, una culpa de acción, la persona se siente culpable por algo que hizo. ¿Cómo hice esto? Hay una culpa que es la culpa de omisión, que es la sensación de remordimiento que surge cuando tuve que haber hecho algo y no lo hice. Preguntamos una vez, referido a este tema, ¿cuál de las dos culpas es más lacerante? ¿La culpa por haber hecho algo o la culpa por la abstinencia de algo que tuve que haber hecho y no terminé de hacer? Una vez leí de Rabbi Yosef Bitton un comentario muy interesante. Rab, hoy en día en Estados Unidos, comentaba de que en su función rabínica de una quedá importante en New Iceland, él expresaba de que muchas veces tuvo que acompañar a personas en los últimos instantes de su vida, personas que están ya en los últimos momentos, y en ese momento la angustia más grande no es por las cosas que hicieron mal, sino que la angustia viene por las cosas que no hicieron. Aparentemente la incapacidad, la sensación de que pude haber hecho algo y no lo terminé haciendo, es mayor que la sensación de haberme equivocado en la acción. Entonces, aparentemente, la culpa más fuerte sería la culpa por omisión, la culpa por la sensación de que pude haberte ayudado, pude haber intervenido, pude haberlo evitado y no lo terminé haciendo. El Rav Abraham Twersky trae en sus libros un Hekesh, una comparación muy interesante entre la culpa y los dolores físicos. El Rav dice así: Borei Olam creó a la persona con alertas. Por ejemplo, alertas físicos. Por ejemplo, una persona que tiene una carie siente un dolor de muelas. El dolor es un indicador de que existe una carie. Una persona que tiene un dolor precordial, por ejemplo, es un indicador de que puede haber algún problema cardiológico. O si tiene algún dolor abdominal, es un indicador que debe regular su alimentación. El dolor es una alerta que me avisa que yo debo concurrir al médico o investigar, porque hay algo que no está funcionando bien. De la misma forma, dice el Rav, Borei Olam puso un alerta espiritual que se llama culpa. Cuando nosotros hacemos algo y ese algo sabemos que no es correcto o no ha sido correcto, se prende un cartel luminoso que no me deja en paz, una sensación de angustia interior que nosotros llamamos culpa, que no se va a apagar hasta tanto yo logre corregir la situación. Todos preguntan aquí, ¿cómo sabemos nosotros si lo que hicimos en verdad es algo erróneo o en verdad es algo que lo hacemos porque todos lo hacen? Muchas veces racionalizamos y nos justificamos y hacemos las cosas porque la mayoría lo hace. Dicen nuestros sabios que cuando yo puedo enfrentar a mi familia y contar en forma abierta lo que yo hice, esto quiere decir que esto era correcto. Si yo no puedo enfrentarlos o yo lo terminé haciendo porque todos lo hacen porque no tenía opción, seguramente me va a costar más contar esto a mis hijos. De todas formas, la culpa no se va a apagar, este cartel luminoso, que es un indicador de error, no se va a apagar hasta tanto yo corrija. Pero hay algo más interesante. Dentro de estas culpas hay un
hay un mecanismo que el Yetzer Hará utiliza, el instinto malo utiliza para mantenernos culposos. Una persona que se mantiene culposa con sensación de culpa permanente es alguien que no puede construirse. Recordemos que muchas veces dijimos que la simjá, la alegría, la menuhat nefesh, la paz interior, es una de las precondiciones básicas para que la persona pueda construir su día a día, su personalidad. Entonces, el Yetzer Hará va a trabajar de la siguiente forma. Yo voy a corregir mi error para liberar mi culpa, y después de corregir mi error la culpa permanece. Entonces, esto se compara a un dolor crónico. Ustedes saben que los médicos a veces atendemos pacientes que padecen dolores crónicos inespecíficos. Un dolor crónico inespecífico es un dolor que no tiene una localización y una etiología, una causa específica, y que no responde a ningún tipo de medicación. Entonces son pacientes que vuelven a la consulta porque ni ellos saben lo que tienen, y esto realmente es muy invalidante para el médico porque no sabe cómo enfrentar la situación. Entonces, la culpa que persiste después de la corrección es como si fuera un dolor de muelas que persiste después del tratamiento del conducto que nos hicieron. Lo más interesante es que este tratamiento del conducto fue hecho en forma correcta, porque el dolor continúa, y el dolor continúa en la culpa para que nosotros nos sintamos culposos, o sea, que sigamos sintiendo remordimientos después de la corrección. Esto no es correcto, esto es una culpa totalmente negativa, y nosotros necesitamos salir de esta sensación angustiante cuando nosotros corregimos para poder reiniciar otra vez el camino del trabajo personal. Por ese motivo, la culpa negativa, que es la culpa que persiste después de la corrección, es como una culpa que está rumiada. La persona rumia su problema en forma permanente. De cada 10 personas que van a expresar sus sensaciones culposas, vamos a encontrar nosotros que la inmensa mayoría de ellos son personas que corrigieron o que ya no tienen opción de corregir, y aún así entonces ellos persiguen con su sensación culposa. Por ejemplo, un Baal Teshuvah, una persona que retorna al camino de la Torah y las mitzvot, él puede seguir sintiéndose culpable, quizá por su pasado, por sus actitudes, por su forma de vida, por su tiempo perdido, y obviamente que esto es totalmente contraproducente a tal punto, y esto es tan frecuente, que, por ejemplo, en la Perashá Be'ar, del Sefer Vaikra, al final de la Perashá Be'ar, cuenta una mitzvah que se llama Onaat Devarim, la prohibición de hacer sufrir a las personas con palabras. Dentro de esta Onaat Devarim se incluye el concepto de la prohibición de recordar a un Baal Teshuvah su pasado. O, por ejemplo, la prohibición de recordar a un ger, a una persona conversa, del lugar del cual él viene. ¿Por qué esto es así? Porque es muy frecuente que lo hagamos sentir culpables. Todos preguntan cuál es la culpa que él puede sentir. Ya hizo Teshuvah, ya corrigió su alimentación, su forma de hablar, su forma de vestirse, sus maneras, sus días laborales. Una persona conversa ya es como un recién nacido, empezó una vida nueva otra vez. ¿Por qué va a sentirse culpable cuando yo le recuerdo su pasado? Y básicamente porque la culpa tiene este componente de culposidad patológica, una culposidad que está por encima de lo habitual, de lo normal, de lo correcto, que yo me sigo sintiendo culpable incluso por las cosas que yo intenté corregir o que yo corregí. Hay otro punto muy interesante por el cual nosotros podemos detectar si la culpa que sentimos es una culpa positiva o negativa. Una historia que cuenta de una carta que recibió el Rebbe de Lubavitch, Zecher Tzadik Libraja, al cual una persona que había llevado una vida totalmente promiscua y había tenido ingresos económicos totalmente delictuosos, prohibidos, le mandó una carta al Rab diciéndole que había hecho teshuvá completa, quería totalmente volver atrás en su situación. Entonces había asumido sobre sí hacer ta'aniot, ayunos, los días lunes y los días jueves, y prohibirse los demás días, básicamente los alimentos más sabrosos, como una forma de autocastigarse para pagar sus errores. El Rebbe le contestó que lo que estaba haciendo era un error muy grande,
que lo que él estaba sintiendo era una culpa negativa y seguramente que si él ayunaba para pagar sus errores pasados, iba a terminar reincidiendo en los errores. ¿Cómo el Rebbe supo esto? Básicamente porque hay una regla que dice que toda corrección que yo quiera hacer de un error pasado, a través de una mutilación, a través de un sufrimiento, a través de una privación personal, esto es un mal camino. Entonces el Rebbe le dijo, Eusebio, lo que usted debería hacer para intentar subsanar su culpa y su sensación culposa es hacer algo positivo, una construcción. Por ejemplo, ya que tiene tanto dinero y logró tener tanto dinero, funde Gemahim, instituciones de ayuda comunitaria. Entonces ahora a través de estos Gemahim usted va a sentir que está subsanando su culpa. Cuando la corrección que queremos hacer de nuestros errores es una corrección que implica un sufrimiento, una mutilación, una privación, esto es un indicio de que es el Yetzer Hará que está trabajando sobre nosotros y es muy probable que después de estas prohibiciones que nos autoimponemos nos sigamos sintiendo culpables. Como seres humanos que somos, muchas veces la culpa es usada como un mecanismo para recibir ayuda de nuestro entorno social. Para que lo entendamos con un ejemplo claro. Cuentan en el nombre de Rav Twersky que una vez había recibido un paciente en su clínica de recuperación para pacientes alcohólicos en Pittsburgh. Había recibido un paciente que había tenido una gran intoxicación alcohólica. Entonces este hombre había pedido que le hagan un estudio cerebral, un electroencefalograma para verificar que no había ningún tipo de daño cerebral provocado por el alcohol. El Rabbi entendió que era muy coherente, entonces le hicieron el estudio que correspondía y le llevaron la buena noticia de que no había ningún tipo de daño cerebral. Al otro día el señor volvió a comunicarse con los doctores y le pidió por favor que necesitaba hacer otro estudio cerebral. El mismo otra vez. Entonces le dijeron que ya con una era suficiente, pero para calmar la ansiedad del paciente aceptaron con hacerle un segundo electroencefalograma. Al tercer día, dice el Rab, este señor volvió a pedirme que le haga un tercer estudio cerebral. Entonces cuando me pidió hacer el tercer estudio cerebral, yo entendí lo que me estaba pidiendo. Este señor no tenía temor de tener un daño cerebral. Él quería tener un daño cerebral alcohólico. ¿Por qué? Porque ahora que yo me siento y soy una persona inválida y asumo toda mi culpa y me siento totalmente incapaz de seguir mi vida, yo quedo expuesto y quedo como necesito el servicio y la atención de todos ustedes. No cuenten conmigo, no pueden sumarme a ningún tipo de emprendimiento y necesito que me lleven, que me traigan, que me sostengan, que me mimen, que me contengan. Aparentemente entonces vamos a encontrar un sad, un lado de la culpa que debemos tener muchísimo cuidado, que es no disfrutar de la culpa. A veces cometemos errores, somos personas y nos sentimos culpables. Cuando nos sentimos culpables debemos mirar el error como una persona que saca una foto. Miramos el error, vemos lo que tenemos que corregir, sacamos la vista automáticamente del error y ahora nos proponemos pararnos y ver qué podemos hacer para corregirnos. La persona que queda sumergida en el fango, en el error permanente, mirando su culpa permanentemente, se transforma en un ser culposo y cuidado, puede empezar a disfrutar de su situación de invalidez y terminar y disfrutar de ser una carga para su entorno social. ¿Cómo funciona la culpa? La culpa tiene un círculo muy interesante. Nosotros nos equivocamos, sentimos remordimiento. El remordimiento dispara una sensación angustiante que es la culpa. Y la culpa lleva a la corrección. Y la corrección lleva después a un estado de bienestar. En la culpa negativa, la corrección, como dijimos hace un rato, va seguida de angustia y remordimiento. Pero hay un invitado que tenemos en este círculo, que no es un invitado de los más deseables, que se llama la racionalización. Todo tiempo que yo racionalizo, que yo justifico y busco un motivo para mis errores, entonces yo estoy bloqueando la corrección. Entonces cometo el error lleva
al remordimiento. Y antes que aparezca la culpa, aparece la racionalización. Entonces, hice esto por A, por B y por C. Si ustedes hubieran estado en mi lugar, habrían hecho lo mismo. Fui obligado por un entorno que me llevó. No tuve una familia que me educó. El lugar donde yo nací no era un lugar en el cual había estos parámetros de conducta correctas. Todas estos motivos, independientemente de si son reales o no son reales, se llaman racionalizaciones. Cuando aparece la racionalización, la persona no puede hacer una corrección porque siempre está justificando sus errores. Llevemos esto a cualquier situación normal de convivencia matrimonial, de educación de nuestros hijos. A veces llegamos a casa y estamos descontrolados y faltamos al respeto a nuestros seres queridos y obviamente automáticamente nos sentimos mal, pero esta sensación de angustia y de culpa que sentimos no va a llevar a una disculpa, porque yo voy a racionalizar diciendo que si ellos habrían tenido el día que yo tuve, seguramente habrían reaccionado igual o peor. Esto es un error muy grande, al punto tal que cuando nosotros recibimos dos personas delante de nosotros que vienen a contar sus problemas de Shalom Bait, por ejemplo, automáticamente podemos percibir si esta situación tiene chance de llegar a buen puerto o va a ser muy complicado llevar a esta parejita a un buen puerto. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando nosotros asumimos la culpa, cuando hay uno de ellos que dice, vengo a contar mi parte de error, entonces nosotros sentimos que esto puede llegar a terminar bien. Si el que está sentado ahí dice, vengo a contarle lo que mi pareja hace mal, o en forma de recriminación directamente así lo hacen, entonces difícilmente la persona no acepta sus errores, racionaliza, y es muy difícil que pueda hacer una corrección completa. Entonces, cuando yo siento una profunda desvalorización de mi persona, eso quiere decir que la culpa es negativa. La culpa positiva afecta solo a mi conducta, pero nunca afecta a mi persona. Mi autoestima se mantiene intacta y por ese motivo yo puedo pararme y volver a corregirla. Vamos a intentar describir algunas culpas patológicas que deberíamos estar atentos a no caer en ellas para intentar detectarlas y ver cómo podemos pasar con ellas. La primera se llama la culpa compasiva. Imagínense ustedes una señora que nos llama sistemáticamente todos los días por teléfono a contarnos sus angustias. Y siempre ella rumia y viene siempre sobre la misma situación de sus problemas matrimoniales, sus problemas de pareja, su falta de consideración. Y aparentemente después que ella corta la comunicación con nosotros, es como que se siente más aliviada, necesita como una catarsis con nosotros. La pregunta es, ¿por qué nosotros las escuchamos sistemáticamente si sabemos que siempre nos van a contar lo mismo? Y si le preguntamos a este señor por qué pone su oreja, su oído, en forma sistemática para escuchar siempre las mismas cosas. Y muchas veces esta señora va a transmitir esa sensación de angustia al interlocutor. Su marido es una persona con el cual no puede dialogar demasiado. Entonces realmente si yo no pongo el oído hacia ella, ¿quién lo va a hacer? Esta sensación de compasión que siento por ella hace que ella construya un círculo en el cual siente angustia, me cuenta el problema, descarga su angustia y vuelve a incurrir otra vez en el error. Entonces, si yo no corto este círculo vicioso, no le estoy ayudando. Yo debería decirle, señora, si me va a contar lo mismo que usted me dijo ayer, directamente recuerde cuál fue la opción que yo le di. Yo le dije que usted debía hacer A más B más C. Hasta tanto usted no haga A más B más C, por favor no vuelva a llamarme. Muchos van a tomar esta opción como cruel, sin embargo es una opción correcta. La culpa compasiva es una sensación de sostener un círculo patológico por la compasión de sentir que esta persona no tiene con quién descargarse. Y esta cosa de ayudar a descargarse sistemáticamente no hace más que perpetuar este error. Y esta mujer va a continuar con sus errores. Otra culpa, que es una culpa bastante común en las mujeres, es la culpa responsable. Los jefes de familia deberíamos preguntarnos hasta dónde nosotros somos responsables por la construcción del mundo de cada uno y uno de los seres que están en nuestro espacio físico, en nuestras casas. Somos responsables por sus exámenes, por lo que comen y no comen, por la forma en que se visten, por los horarios que tienen. ¿Cuál es el límite de esta situación? Un ejemplo
un poco exagerado, ¿no? Los ejemplos a veces son extremistas para que la persona pueda entender el mensaje. Imagínense ustedes una mamá de 3, 4 chicos que va a una consulta con su obstetra. Entonces el obstetra, cuando lo va a atender, justamente le sale una emergencia, un parto. Tiene que dejar el consultorio y va a volver en 2, 3 horas. Pero esta mujer tiene un control muy importante de hacer su embarazo y no puede retirarse de la sala de espera. Entonces va a intentar comunicarse por teléfono y su celular quedó sin carga. Imagínense ustedes una situación hipotética en la cual no tiene cómo comunicarse con su familia. Pasan 4, 5, 6 horas y bueno, después que el doctor vuelve, la atiende, ya son las 11 de la noche, todos preocupados, pero bueno, ella no podía moverse de su lugar, no iba a perder su turno. Ahora llega a su casa. Cuando llega a su casa se encuentra con sus 4 o 5 chicos en fila, mirándolas inquisidoramente y le preguntan: ¿qué vamos a cenar ahora? Entonces la mamá los mira y les dice a la mayor: pudieron intentar cocinar algo. Puede ser que estén todos esperándome a mí para resolver esta situación. No termina de hablar, aparece su marido atrás y le pregunta: ¿dónde estuviste? ¿Cómo puede estar 5 horas sin dar noticias? Estábamos desesperados. Después de escuchar a su marido, aparece atrás uno de sus hijos, que no estaba en escena todavía, y le dice: está la abuela, la suegra de la señora, al teléfono, y la abuela dice: ¿qué pasa que nunca me llamás? Aparentemente la abuela le está diciendo: si no llamo yo, no llamás nunca. Esta mujer intenta tomar aire, todavía tiene su cartera en la mano, y ve 5 chicos que tiene enfrente que le están preguntando qué van a cenar a las 11 de la noche, porque nadie hizo nada por ellos. Tiene su marido inquisidor que le pregunta dónde estuvo, y tiene una suegra demandante que la llama para cuestionar por qué ella nunca llama y siempre ella es la que tiene que llamar. Esta mujer tiene 2 opciones. Opción 1, someterse totalmente, sentarse, contener las lágrimas, intentar hervir fideos para sus chicos, algo ágil y rápido, explicar a su marido que se quedó sin carga y atender a su suegra y decirle que le pida disculpas, que no llamó nunca, bueno, que mañana va a hablarle con más tiempo. Opción 1. Opción 2, esta mujer va a respetarse, va a mirar a la mayor y le va a decir: no fuiste capaz de hacer nada por tus hermanos. Va a mirar a su esposo y le va a explicar la situación realmente. Y le va a decir a la suegra que no es momento para hablar, que mañana la va a llamar con tranquilidad. Lo que habitualmente la persona hace cuando siente una culpa responsable es la primera opción. Se martiriza. Es como que siente que es responsable por los chicos que no comieron, siente que es responsable por la angustia de su marido y siente que es responsable por su suegra, a la cual no llama con habitualidad. ¿Cómo termina esta historia? Una persona que tiene culpa responsable termina con una sensación de resentimiento muy grande. ¿Cómo termina la historia? Va a terminar cocinando algo rápido para sus hijos, pero quizá tire el plato sobre la mesa. Ella se siente que nadie piensa en ella y que ella tiene una mochila sobre sus espaldas muy pesada. Va a contestar mal a su marido y obviamente ni les cuento cómo va a contestar a su suegra. Pero la culpa responsable necesita que la persona se respete y sienta de que hay situaciones que superan el límite, que están por encima de mi control. Esta mujer, vamos a decirle que debería tomarse quizá 1 o 2 días por semana para darse un espacio para ella, quizá para hacer gimnasia, quizá para asistir a cursos. Necesita mantener viva sus ganas, su estímulo, su autoestima para poder continuar. Como recuerdo una mamá una vez, Baruch Hashem había tenido trillizos, entonces tenía a los 3 chiquititos, Blea y Nará, en fila en 3 cunas diferentes, y esta mamá tenía una carga, como ustedes imaginan, inmensa. Esta mamá se sentía muy culpable porque ella tenía necesidad de salir una vez por día, 15 minutos, a dar una vuelta por una plaza para tomar aire y refrescarse. Y en verdad consultó si esto era algo permitido o no, porque se sentía muy culpable. Y le contamos el tema de la culpa responsable. Obviamente que necesita, y es una necesidad básica, tomar aire y recargar sus baterías, y los primeros beneficios van a ser, y así fueron sus 3 criaturas. Hay culpas que son culpas insólitas. Por ejemplo, esto viene a demostrarnos hasta dónde nosotros somos intrínsecamente culposos. Imagínense ustedes que estamos en una habitación, en una pieza, discutiendo acaloradamente con alguien.
y levantamos mucho la voz con este alguien. Este alguien se enoja mucho, da un golpe en la mesa, sale a la calle, pega un portazo. Después que sale a la calle, pasan 30 segundos, un minuto, y escucho la sirena de una ambulancia. Entonces, me llama la atención, porque está muy conectado con el señor que salió. Entonces abro la puerta y encuentro que está la ambulancia parada, el señor en el piso tirado, y pobre, en el momento que él sale a la calle, se desprende una mampostería de un balcón y termina lastimándolo. Nada importante, pero suficiente para que le den algunos puntos de sutura en su cuero cabelludo. Cuando yo estoy ahí, se acerca una tercera persona y me dice: el señor discutió con usted, ¿no es cierto? Sí, discutimos. ¿Con usted discutió, no es cierto? Sí, discutimos. Cuando vuelvo a ingresar en mi oficina, lo voy a ayudar, lo que necesiten, y lo llevan para suturar, no puedo dejar de sentirme culpable. Todos preguntan: ¿cuál es mi culpa? Alguien me dijo: el señor discutió con usted, ¿no es cierto? Si estaba nervioso o no estaba nervioso, es independiente de la situación. Una mampostería cae en forma aleatoria sobre la cabeza de las personas, o diríamos que el chamán quisieron que así pase, pero ¿cuál es mi parte de culpa en la situación? Es casi imposible que yo no me quede con esta frase que este señor me dijo. Discutió con él 2 minutos antes, ¿no es cierto? Y esto me va a hacer sentir muy mal. Y esta es una de las pruebas más contundentes que tenemos una dirección hacia la culposidad que debemos manejar y trabajar con mucho cuidado. Hay otras culpas más raras. Por ejemplo, hay personas que se sienten culpables por haber actuado bien. Por ejemplo, nosotros recomendamos un shidduch, una pareja para una persona, o recomendamos un médico para una cirugía, o recomendamos a algún empresario de algún servicio de comida para algún casamiento importante, y la cosa termina saliendo al revés. Termina saliendo que el médico no fue lo que se imaginaban, y termina saliendo de que el catering no fue lo que ellos soñaron, y termina esta pareja con grandes problemas de Shalom Bayit. Nosotros no podemos sentirnos culpables por los resultados. Nosotros somos responsables por las acciones. Consultamos, preguntamos, hacemos. El resultado de la acción no está en mis manos. Una vez que yo di el mejor consejo, de la forma más correcta y como yo los quería beneficiar, el resultado ya no está en mí. Sin embargo, es muy común que sienta una sensación de culposidad. Las personas son responsables por muchas veces, no por los resultados, sino por las acciones. Por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros vendemos una obra de arte que está falsificada y la vendemos en $1 millón. Y yo sé que es falsificada. Sin embargo, después nos enteramos que era real, que era una obra, que era un cuadro, que era un óleo real, que no era falsificado, que era original. Lo que hicimos es una averá, ¿es un error o no es un error? Lo que hicimos es un error y se computa como una averá, porque la intencionalidad de la persona fue vender una obra falsificada. Hay culpas que son culpas inexistentes. Por ejemplo, ustedes saben que todas estas características culposas y no culposas, como todas las características, son transmitidas en la primera infancia, y hay que tener mucho cuidado en lo que es el aspecto jinují del trato de nuestros chicos referido a las culpas. Por ejemplo, una de las semillas de la baja autoestima que se inocula en la primera infancia es dar a los chicos funciones responsabilizantes no acordes con la edad, y que esto puede disparar culpas. Por ejemplo, yo no debería dejar a mi nena de 8 años quizá a cargo de sus hermanitos de 2, 1 y 1 mes con ellos para que los cuide. Y quizá yo vuelvo después de varias horas y me encuentro que el nene de 1 año se cayó y tiene un gran chichón en su cabeza, y yo me voy a enojar mucho con mi nena de 8 años porque la dejé a cargo de los chicos. Sin embargo, esto sería un error muy grande, porque una nena de 8 años no puede hacerse cargo de 3 criaturas. Dar funciones responsabilizantes no acordes con la edad, no solamente que dispara baja autoestima en el reclamo después en ellos, sino que puede crear personas culposas sin culpa, porque obviamente que no había responsabilidad en esta criatura. Hay otras situaciones inexistentes, un poco más cómicas, pero muy reales. Piensen, alguna de las mamás, ¿quién no pasó por una situación así? Imagínense ustedes un viernes a la tarde.
quizá que es el momento de mayor tensión en las casas en las cuales se cuida Shabbat, en las cuales las mamás corren, van y vienen, los chicos estamos corriendo todo para llegar a horario antes de la Shikiá, de la puesta del sol, para encender Nerot. Entonces la mamá le pide a sus chicos, por favor, que no entren en la cocina. Por favor, les pido, no entren aquí porque no me alcanzan las manos para hacer las cosas. Entonces, uno de sus chicos entra en la cocina y pone un pie en la puerta. Cuando él pone un pie en la puerta, se cae, solo por obra y arte de Boreolam, se cae un frasco de yerba que está en la estantería, ahí arriba, bien alto, totalmente en el lugar opuesto a donde está la puerta donde el niño entró. Es muy probable que la mamá se enoje con este chico y le diga, te dije que no entres, te dije que no entres. Y en el mar de nervios lo va a echar y va a empezar a limpiar y a barrer la hierba y los vidrios. Preguntémonos, ¿qué tiene que ver esta criatura que puso un pie en la cocina con el frasco de hierba que estaba del otro lado a 6 metros de distancia que se terminó cayendo en el mismo instante? Absolutamente nada que ver. Le estamos haciendo sentir una culpa totalmente inexistente, producto de nuestra descarga emocional. Y esta cosa, que parece algo cómico y algo simple y algo tonto, es muy frecuente y va creando en las personas sensaciones de culpa que en verdad no tienen. Hay una culpa más, que es la mea culpa. La mea culpa es la sensación de culpa personal. Personas que asumen culpas. Los sabios escriben que los sabios, las personas sabias, se culpan a ellos y las personas tontas culpan a los demás. Esto es maravilloso, pero otra vez debe ser tomado con pinzas, ya que las personas sabias se culpan a ellos, pero esta culpa debe tener un límite. No se olviden que si nosotros nos revolcamos en la culpa, rumiamos la culpa, terminamos como personas inválidas y no podemos corregir. El mensaje final sería, la culpa debe ser vista el error como un flash, veo mi error, intento corregirlo de la mejor, siento culpa y saco la vista automáticamente del error y empiezo a pensar cómo manejarlo. El Rav Eliyahu Kitov escribe que todas las emociones fueron dadas para servir al Creador, a Hashem, con simja. Así que si la culpa nos llena de depresión, es una culpa negativa, hay que intentar escaparse de ella.